menciona el consejero Ruiz Saldaña que no hay margen para el pesimismo. No voy a polemizar con su punto de vista, pero yo diré que leyendo el diagnóstico sobre la situación de la democracia en México, lo que no encuentro es mucho margen para el optimismo. Es decir, estamos en una situación crítica y creo que ese es el aporte inicial de mayor valía, que es un documento construido por el conocimiento y la pluma de los expertos, que no borda en la autocomplacencia, al contrario, desde esta institución reconocemos que la debilidad de la cultura democrática en México es uno de los peligros mayores para la coexistencia pacífica y productiva de esta sociedad. La democracia para ninguna sociedad ha sido un territorio conquistado de una vez y para siempre. Democracias consolidadas han tenido retrocesos e incluso producido horrores que avasallan derechos y vidas. Ahí está el gran cementerio del siglo XX como ejemplo de ello. Entonces, que nosotros reconozcamos que estamos en este escenario tan poco optimista es un realista punto de partida. Creo que en México nunca habíamos tenido tal nivel de competencia electoral, tantos síntomas de la democracia formal delante de nosotros, como son la alternancia, gobiernos divididos, pesos y contrapesos de poder, y al mismo tiempo tan escaso aprecio a las instituciones de la política democrática. Nunca habíamos tenido ciudadanos tan exigentes y al mismo tiempo ejemplos de gobernantes tan irresponsables e irrespetuosos de los derechos y de los recursos de sus gobernados. Nunca habíamos tenido una sociedad tan diversa, tan plural, es decir, repleta de otros, de otras identidades, y al mismo tiempo tan irrespetuosa de la diversidad y de los derechos de los demás. La irrupción de la violencia, no solo criminal, sino cotidiana, que ha colocado al homicidio como la principal causa de muerte en las personas en edad reproductiva, demuestra cómo el tejido social mexicano está enfrentando un problema de violación permanente de los derechos del otro y del derecho más elemental, que es el de la vida. Así que en ese contexto es en el que el INE lanza su estrategia de educación cívica, entendiendo que hay también factores estructurales que están alimentando este deterioro de la cultura democrática. Quien nace y crece en la pobreza, en la violencia, y no solo la violencia criminal, sino la violencia incluso al seno de la familia, porque, por cierto, los datos de embarazo adolescente y de niñas demuestran no solo un problema de planificación familiar, sino de abuso sexual a niñas. Una niña de 11 años es una niña abusada, punto. Y eso se extiende y se reproduce, insisto, incluso en la familia, que hay quien cree que es el espacio por excelencia para que haya una nueva cultura de valores. También puede ser el espacio por excelencia para el terror y la vulneración de los derechos de los más débiles. Entonces, en este México pobre, desigual y violento, pues es muy difícil que cunda una cultura distinta si no se afectan
esas causas estructurales sobre las cuales se reproduce también la cultura, por supuesto. He de decir que a mí no me preocupa que haya desconfianza en sí. Si la desconfianza es racional, objetiva, constructiva, bienvenida sea, para construir lo que la propia estrategia dice, exigencia, es decir, exigir resultados a los gobiernos, exigir resultados a la democracia misma. A mí la confianza en actores políticos como Trump, pues me resulta más preocupante que la desconfianza. No queremos una confianza dócil. Prefiero la desconfianza objetiva y documentada hacia ciertos actores, pero obviamente no hay democracia que se reproduzca y se fortalezca si no hay identificación de los ciudadanos con sus valores. Y cuando decimos que hay un problema de cultura democrática, creo que no estamos sacralizando a la ciudadanía. La propia ciudadanía es portadora de los antivalores de la democracia. No son solo los actores políticos, no son solo los servidores públicos. Hay un problema tan extenso, tan profundo. Si la ciudadanía fuera virtuosa per se, los actores políticos que son reflejo de esa ciudadanía lo serían. Es más, yo a veces veo más responsables a los políticos que a ciertas conductas del ciudadano de a pie. Los atropellos a los derechos de los demás se reproducen en los espacios públicos. Creo que es muy importante el tema de la verdad, que es generar datos, conocimiento, diagnóstico sobre nosotros mismos. Esa especie de que México está sobrediagnosticado y que lo que faltan son unas reformas es falsa. Hay que conocernos, hay que diagnosticarnos, hay que dialogar, hay que aprender a construir una deliberación democrática que no hemos tenido. La debilidad de nuestra democracia tiene que ver con la precariedad de nuestro debate público, con la calidad de nuestros medios de comunicación que tanto dejan que desear, ya no en pluralidad, sino en calidad de su trabajo, en su objetividad, en su capacidad de investigación y de documentación. Y me parece que pues los expertos han hecho su trabajo y ahora nos corresponderá a nosotros identificar a los aliados, tener buenos programas y líneas de acción, porque este trabajo, esta estrategia, si queda solo en manos del INE, pues va a ser una estrategia débil. Ojalá que, sobre todo las autoridades educativas, se comprometan con esta institución autónoma a impulsar esta estrategia que, pues, creo debe tener como principal destinatario niños y jóvenes. Gracias. Gracias, consejero Murayama.